que nauritne de que şeyde ceser que ana wakaki Talamanca Jedur Bribribat y Jetsinabwai. Bueno, mi nombre es Heider, soy de la comunidad de Aragua, Brib, mi idioma es Brib, pertenezco al clan Briwa. Estoy muy contento en este momento de compartir con las Maybe personas. start again. Start again now. Alright. We're doing an interview. Do you need me to be quiet? Yeah. Okay. Che. Ime vecchie. Jackie Heider. Tú puedes. Here. It's Okay. okay. ¿Cuál es tu comunidad o tribu? Mi comunidad, yo soy de Bribri, Ujú. de Talamanca, soy de la comunidad de Soki, una comunidad que está al sur Ujú. del Caribe. Estamos cerca del Parque La Amistad, Yeah. pie de montaña hacia el Cerro Camuc. ¿Tú vives, here, tú todo vive, todos, tú todos viviendo aquí? Sí, yo desde que nací en mi tierra, en la tierra sagrada de nosotros, he crecido aquí, en este lugar y sigo viviendo en este mismo lugar. Yeah. ¿Cuál tiempo tú sabes Roger? Roger yo lo conocí desde mucho tiempo, estamos iniciando hace como 5 años el proceso de trabajar como emprendedores en nuestra zona, en Talamanca. En Talamanca. ¿Tú trabajar con Roger? ¿Tú trabajar con Roger? Sí, yo trabajo siempre con Roger, Yeah. soy guía Mhm. local Yeah. en la parte cultural de la cosmovisión de los brillis y los cabezas. Yeah. Okay. ¿Qué te gusta sobre trabajar con Roger? A mí me gusta trabajar en lo que es la parte natural, protección de la naturaleza, protección y seguir fortaleciendo nuestra cultura, nuestro idioma en las comunidades. Yeah. Und tú pensamos si tú as a maestro de la natura o te gusta maestro de la like westerners sobre la natura. Principalmente
en nuestras casas, Mm. nuestros maestros son nuestros abuelos y nuestros padres, Mm. de cómo proteger la naturaleza, Ujú. de cómo cuidar la madre tierra, Ujú. Iliria, Yeah. y pues desde que nacimos, nuestros abuelos dicen que la tierra nos da vida, Mm. la tierra nos da alimento, la cual debemos de protegerla. Mm. Ujú. Mm. Um, ¿cuál- ¿qué, qué es tu muy importante mensajero te gusta to foreigners? Or qué te quieres foreigners aprender here? Eh, el mensaje más importante que siempre es principal es de la protección de la naturaleza, cuidar, seguir con equilibrio, Ujú. seguir respetando las normas que Cibú nos dejó Ujú. para cuidar la naturaleza. Yeah, yeah. Vivir con el natural. Vivir con la naturaleza. Yeah. In harmony. Sí. Yeah. Ujú. Mm. ¿Qué es tu favorito actividad? Mi favorita actividad es trabajar en la finca, Mm. agricultura, Mhm. Yeah. para sustentar a las familias. Los productos que nosotros sembramos son para consumo propio. Entonces, Yeah. mi favorito es estar en el campo, el tema de la agricultura. Yeah. Estudiar la Estudiar natura. la naturaleza. Yeah. Mm. Yeah. I Estu- like. estu- Me gusta de mezclar con de agro, agro, agrocultura. agrocultural, Yeah. exactamente. Es importante trabajar agroculturalmente Mm. porque nosotros trabajamos con los elementos de la luna. Mm. ¿Qué momento puedo sembrar? ¿Qué momento no puedo sembrar? ¿Qué momento puedo recoger semillas de la naturaleza y qué momento no puedo recoger semillas de la naturaleza? Todo juega con la luna, Mhm. con las fases de la luna. Entonces es importante que nosotros seguimos, sí, seguimos con esa, con esa, con ese, con ese tiempo para poder que los productos no se nos pierdan o no se nos pueda que no se nos pueda acabar. La idea es que siga siendo más producción. Mhm. Por eso es que trabajamos con la luna, Mm. con las fases de la luna. ¿Cuáles matas o plantas gustar viviendo together? Ya. Yeah. Ujú. Dentro de la finca, Mhm. dentro del bosque es diferente. Mm. En la finca más que todo es bananas, cacao, pejibaye, tubérculos, Mm. la yuca y árboles frutales Mhm. para consumo propio Mm. y árboles frutales para tanto animales y para aves. Árboles maderables pues, es como los árboles que nosotros utilizamos para hacer los ranchos. Es como una diversidad. Y si es en el bosque tenemos los materiales
de los ranchos, la medicina que es importante Mm. para poder limpiar nuestro cuerpo. La naturaleza nos da a todos, la naturaleza nos enseña cómo cuidar, cómo protegerse también. Ujú. ¿Es there una interesante relación, por ejemplo, puedes tú te digas sobre una relación en específico matas, like a specific behavior Ujú. or how one plant helps another plant? Ujú. ¿Tú sabes? Ok. Yeah. Sí, algunas plantas son especiales, Mhm. algunas plantas son ornamentales, algunos son medicina, entonces se puede especificar cuáles son los árboles sagrados, cuáles son las plantas sagradas, porque dentro del bosque también hay árboles sagrados que debemos de respetar, de no utilizarlo. En la finca también tenemos plantas que se debe de respetar por su sagrado, que no se puede utilizar. Mm. Es específicamente muy diferente, no son iguales. O sea, las plantas no son del mismo, no tienen la misma, la misma estructura, o sea, y también la misma característica. Mhm. Son muy diferentes. Yo sé, aber puedes tú digas un específico planta o mata, just por ejemplo, sabe a las diferentes. Sí, Yeah, pero perhaps maybe hay un específico behavior. por ejemplo, Yeah, like ¿cuál? just like hay una mata es mejor para árboles porque yeah, like hay una específico relación, Ajá, ajá. hay una mata. Just interesante facto, Ya, yeah. ya. Dentro del bosque tenemos árboles gigantes, que de ese árboles gigantes también están las enredaderas, las lianas, que sirven, que sirven para alimento a animales y aves, pero es los árboles les sirve a esas lianas como para poder vivir, para poder sobrevivir. Mhm. Entonces, si ese árbol, si no estuviera o lo cortamos, Mhm. él no tiene la oportunidad de Mhm. vivir y alimentar a los Okay. animales y a las Yeah. aves. Perfecto. Entonces, eso es algo importante que por la cual en el bosque se debe de cuidar y proteger los árboles grandes que alimentan a aquellas plantas pequeñas, Mhm. arbustos, lianas, orquídeas, epífitas. Hay una serie de especies de plantas y árboles y ¿verdad? Mucho que sirve para alimentar a los animales Mhm. y anidar también. Por ejemplo, en las epífitas están en el árbol arriba, ella aprovecha de estar en el árbol, en la rama de un árbol, Mhm. pero también al estar allá, eh, las ranas depositan sus huevos, las ranas rojas y las verdes depositan su huevo en esa epífita
Ujú. Y al momento de nacer la rana, vuelven a buscar su hábitat en la tierra. Bye bye. ¿Qué más? Um, um, ¿Cuál es? Hay una lesión from su padre that is helps you. Hay otro factor from es su padre aprender tú Okay. sobre el forest or yeah. Okay. Yeah. Mi padre aprende y de ese aprender es una herencia. Cuando él era joven, mis abuelos le enseñaban cómo ir a trabajar, Mhm. cómo respetar la naturaleza, cómo respetar los elementos, cómo hacen las personas para ir en la montaña con respeto. Mhm. Mm. Se sabe que en la montaña ellos mismos saben que hay guardianes, hay espíritus protectores, tanto de animales, tanto de aves, tanto de todos los elementos que existen en la naturaleza. Yeah. Todos tienen su dueño. La medicina Yeah. tiene su dueño. Entonces, él al conocer, son conocimientos, son siwa de mis abuelos ancestros. Mhm. Son los que le heredó ese conocimiento a mi abuelo, a mi papá, Mm. y mi papá nos sigue heredando ese conocimiento espiritual de cómo ser muy respetuosa en las montañas sagradas. No puedo romper ese reglamento que nos dejó Sibu. Mm. No son mis abuelos que dejó ese reglamento. Los reglamentos que se dejó oralmente es por Sibu. Sibu cuando pisó la tierra, él dijo esos reglamentos a todo el mundo, todos los Ditsugupa, a los clanes, a los bribis y a los no indígenas también, Mhm. a todo el mundo. Sí. Yo sigue el espíritu de las montañas también. Sí. Yeah. Yo hablando con Roger sobre the importantes del respeto de indigenous culture und ist Deutsch y indigenous respeto for Western culture. También, ¿qué tú piensas sobre necesitamos o necesitas or Bribri necesitas about Western culture or qué Western culture provide for Bribri? Los bribris en realidad es muy importante que también pueda compartir, pueda enlazar esas informaciones, esos reglamentos para todo el mundo, de cómo respetar. Y también otras culturas que tienen su cultura se debe de respetar. Mhm. Si mi cultura es bribri,
y si su cultura es diferente, Ujú. yo tengo que respetar a usted. Usted me tiene que respetar mi cultura. Sí. Any más mensajeros para tipos del mundo? Sí, eh, para todo el mundo se puede, se puede recomendar la protección Yeah, de la naturaleza, yeah, yeah. el respeto de la naturaleza. Mm. Sabemos que en este lugar sagrado respiramos aire puro. El aire para nuestra cultura es un ser vivo, un protector, Yeah. un ser que te da respirar Mhm. la naturaleza. Yeah. El agua que tenemos, se puede ver agua, Mhm. pero Él es un ser vivo. Él nos da vida. Él necesita vivir, Yeah. así como queremos nosotros vivir en el mundo. La naturaleza, la madre tierra, los árboles, los animales, las aves, todo lo que es en flora y fauna necesita vivir, necesita la protección que debemos de cuidar, de no a la contaminación, Mhm. de no a la reforestación, de no a industrias, por Ujú. ejemplo. Yeah. Es importante que en nuestro cerebro, en nuestro corazón, Mhm. sintámonos que por gracias a la madre tierra Mhm. que nos tiene todos estos elementos, estamos viviendo. Muchas personas en el mundo viviendo en ciudades, no conexión with natura. No sabe, no conoces natura. Sí. Yeah. Miedo para el natura. La conexión es muy importante. Yeah. La Yeah. conexión con la madre tierra iridia, Mhm. la conexión con los elementos, el sol, Mhm. la luna, las estrellas, Mhm. el agua, el aire, la lluvia, Mm. todo es conexión. Sí. Mm. Si conectas con la naturaleza, sus pensamientos serán positivismo, Mhm. Mhm. sus pensamientos serán a la nueva generación un mejor Mhm. vida, Yeah. pero sus pensamientos son negativos, sus generaciones no tendrán la posibilidad de tener una naturaleza que pueda proteger al mundo. Nya. Kiriwas, Kiriwas. Muy importante. Bye. Finalmente, una mensajero de amor en Bribri to the persona. En Bribri? Yeah. Jepsi na boy, Jebi kaisa to se kan wata sejir se an er ne
Egypt, ulitne to sepan di ar Egypt, ekun, edrirt, erbo, se erbo, edrirt, mas se boa dorigian, mi huieri kai kieta, kai eta yesenji, a ulitne, akauta, iriria, kuru, nyamia. Meow meow. Meow meow.